Bueno, bienvenidos una vez más a una nueva entrega de Medicina y Algo Más podcast y tenemos nuevamente de invitada a la doctora Paula Cortiñas. Y para recordarles, Paula es médico ginecólogo graduada en el Hospital Carlos J. Bello de la Cruz Roja de Venezuela. Es además magíster en reproducción humana en el IVIC, Instituto Venezolano de Investigaciones Científicas. Es colaboradora del Instituto de Oncología Dr. Luis Racetti y del Servicio de Ginecología del Hospital Universitario de Caracas. Es miembro titular de la Sociedad de Obstetricia y Ginecología y coordinadora de la sección de ginecoendocrinología de la sociedad y además tiene un diplomado en bioética. Bienvenida, Paula, nuevamente a Medicina y Algo Más podcast. Un gusto, Alejandro, estar aquí nuevamente contigo y con tu público. Gracias y vamos a tocar un tema hoy que es un tema que me parece bien importante, que es, vamos a hablar sobre dispareunia en la mujer. Y la primera pregunta entonces es, ¿qué es la dispareunia? La dispareunia es el coito doloroso, es decir, la penetración dolorosa. O sea, una relación sexual donde hay penetración, es decir, el pene penetra dentro de la vagina y se produce dolor, tanto en el hombre como en la mujer. Pero en este caso, pues vamos a hablar de la dispareunia en la mujer, es decir, la relación, porque la relación sexual son muchas cosas, pero específicamente el coito doloroso. Okay. ¿Y cuán frecuente es este problema? Depende de la edad, ¿no? Generalmente se dice que es aproximadamente un 10% de las mujeres presentan dispareunia. Sin embargo, la dispareunia es más frecuente en los extremos de la vida, es decir, en las mujeres en las que inician vida sexual, hay un porcentaje de dispareunia, ya vamos a hablar de las causas, y en las mujeres en la postmenopausia, después de la menopausia. Y vamos a ver que hay unas razones fisiológicas que explica eso. Pero más o menos en la mujer en la vida reproductiva puede llegar hasta un 10%, que es un porcentaje no despreciable de este problema, ¿no? Y que afecta mucho la calidad de vida de los pacientes. Ok, ahora, ¿cuántos tipos de dispareunia hay o cómo se clasifica? La dispareunia se clasifica, tiene muchas clasificaciones, pero a grosso modo es dispareunia primaria o secundaria, es decir, la dispareunia que siempre, la mujer siempre ha tenido dolor con la penetración, y la secundaria es la dispareunia que aparece en el tiempo, es decir, una mujer que ha tenido relaciones sexuales normales y que después los coitos se van haciendo dolorosos con el tiempo. Esa es la secundaria. Después tenemos la dispareunia superficial o profunda, es decir, que la superficial es la que se produce en el momento de la penetración y la profunda es la que se produce cuando ya la penetración es completa y es más hacia adentro, es hacia el abdomen, el dolor. La superficial es más hacia la vagina, hacia la vulva, el dolor. Y después tenemos la dispareunia temprana o tardía, es decir, la dispareunia que se produce en el momento de la relación o del coito, y la dispareunia que se produce después de la relación. Entonces, como vemos, eso es muy importante para nosotros la clasificación, porque pareciera engorroso, pero esa clasificación nos permite a nosotros saber a qué causa se debe esa dispareunia o ese dolor en la penetración. Ahora, hablando de causas, ¿cuáles son las causas más frecuentes o cuáles son las causas sí, de dispareunia? ¿Cuáles pueden ser? Bueno, la causa más frecuente de dispareunia superficial es alguna irritación a nivel vulvar, ¿no? Es la más frecuente, además que las irritaciones vulvares son frecuentes. Por alguna infección, por ejemplo, candidiasis o tricomoniasis, alguna infección que haya a nivel vulvar o vaginal. La más frecuente es la candidiasis porque la candidiasis produce mucha irritación. También puede ser por alergia, alguna toalla sanitaria o algún producto que se haya utilizado en contacto con la vulva. Eso puede producir irritación y por ende dispareunia. Y también por el afeitado, hay mujeres que se afeitan con frecuencia y esto puede irritar por el afeitado. La misma afeitadora puede producir laceraciones a nivel de la vagina, de la vulva, y eso produce dolor, ¿no? Pero lo más frecuente probablemente es la candidiasis, una de las causas más frecuentes. Y en las mujeres posmenopáusicas
La causa más frecuente es el síndrome genitourinario de la menopausia, que esto genera, producto de la falta de estrógenos a nivel de la vulva y de la vagina, hay una atrofia vulvar y vaginal. Entonces se produce el canal vaginal se pone muy estrecho, la vagina y la vulva pierden su elasticidad, entonces la relación puede generarse dispareunia superficial. La causa más frecuente de dispareunia profunda, que es el otro tipo de dispareunia que podemos tener, es la endometriosis, aunque puede haber causas gastrointestinales de dispareunia profunda. Recordemos que la profunda es la que se produce como hacia adentro, en el interior, toda la parte abdominal, pélvico-abdominal. Ok, ahora fíjate, existen causas o factores psicológicos que es importante que toquemos y que las personas que están oyendo y viendo el podcast, nuestro podcast, tienen que saber. ¿Cuáles son esas causas psicológicas que pueden causar dispareunia? No hay, ojo, no hay ninguna causa anatómica, ¿verdad? Lo que hay No. es una causa psicológica. ¿Cuáles son ellas? La causa, hay dos causas importantes. La causa más frecuente de dispareunia primaria, que es la que se produce desde la primera relación sexual, puede ser el vaginismo. Hay que recordar que las primeras relaciones pueden ser dolorosas porque hay desgarramiento del himen, puede haber fisuras a nivel del introito, que es la entrada hacia la vagina. Eso puede producir dolor y es perfectamente normal. Sin embargo, hay algunas mujeres que ese dolor persiste porque hacen una asociación entre la relación dolorosa o son generalmente pacientes que han sufrido abuso en la infancia, abuso sexual en la infancia, entonces relacionan el dolor con la penetración o con la manipulación de los genitales. Entonces se produce una contracción importante de los músculos que están alrededor de la vagina y producen dolor. Eso se llama vaginismo y es una causa, no es muy frecuente, pero es una causa de dispareunia superficial y de dispareunia primaria, es decir, de dispareunia que se produce desde siempre, desde el inicio de las relaciones, desde la primera relación, y es primaria por eso, y es superficial porque se produce en la entrada de la vagina, a nivel del introito. Ok. Y, por ejemplo, en el caso de las mujeres que tienen episodios de ansiedad, depresión, preocupación por su apariencia o miedo a la intimidad, ¿eso puede también ser causa de dispareunia? Puede también ser causa de dispareunia. Produce vaginismo también, ¿no? Ahí está relacionado también con esas causas. Otra causa también que se ha concebido como una causa prácticamente psicológica es la vulvodynia, que es el dolor que hay a nivel de la vulva, todo lo que puede ser vestibulodynia, puede ser clitoridynia o vulvodynia, entonces se produce dolor en toda la parte externa de los genitales, ¿no? Todos los genitales externos. Y eso es un dolor que no hay ninguna causa orgánica, la paciente no sufre de ninguna enfermedad, simplemente tiene dolor cuando le tocan, puede ser dolor al tacto o dolor espontáneo, simplemente sentir dolor. Esta vulvodynia es un poquito un dolor de cabeza, es muy infrecuente, pero es un dolor de cabeza y por supuesto cuando la paciente va a tener relaciones, tiene dispareunia también. Eso se asocia en algunas pacientes a episodios de depresión, se asocia también a ansiedad y es necesario el trabajo en conjunto psicológico y físico muchas veces. Hay muchas terapias que se pueden utilizar en estos casos. Pero, pero sí, es otra de las causas y está asociado muchas veces a algún trastorno psicológico como la depresión o la ansiedad. Ok, ahora vamos a hablar de factores de riesgo. ¿Cuáles pueden ser algunos factores de riesgo? Por ejemplo, como siempre hablamos de ellos, cigarrillo, alcohol, por supuesto las enfermedades de transmisión sexual, existe riesgo con medicamentos, por ejemplo, en el caso de las mujeres que han tenido partos vaginales, cuando hay complicaciones durante el parto vaginal,
o hay parto instrumental, o las pacientes que han tenido antecedentes de cáncer, ¿verdad? Ginecológico, han recibido quimio, radio, ¿qué hay de ellos como factores de riesgo? Bueno, un factor de riesgo muy importante, sobre todo en la dispareunia secundaria, son los desgarros durante el parto vaginal. Esos desgarros pueden ser simplemente por el paso del feto o por haber utilizado forceps o algún otro tipo de instrumento para la extracción del bebé. Eso puede producir desgarros y si esos desgarros no son adecuadamente reparados, pueden producir dolor, pueden producir esta dispareunia secundaria, en este caso la paciente antes del parto. ¿Vale aquí? Bueno, en cuanto a los factores de riesgo que mencionamos, ¿cuáles de esos son, tú consideras que son importantes? Bueno, uno de los factores de riesgo más importantes son los desgarros y las reparaciones inadecuadas en el momento del parto vaginal. Durante el parto vaginal se pueden producir desgarros por bebés muy grandes, por la utilización de forceps o algún otro instrumento para la extracción del feto, y eso puede producir desgarros a nivel vaginal. Estos desgarros deben ser adecuadamente reparados. Si no se reparan bien en el momento, pueden generar dispareunia, en este caso, dispareunia secundaria, porque la paciente hasta el momento del parto no había tenido ningún problema y después del parto que comienza con esta dispareunia. Por supuesto, eso se puede arreglar. Hay reparaciones que se pueden hacer a nivel vaginal para mejorar eso. Otro factor de riesgo es, por supuesto, el tratamiento local. Tratamientos locales por ejemplo, la radioterapia en los pacientes con cáncer de cuello uterino. El recibir radioterapia a nivel vaginal produce una disminución del calibre y de la elasticidad de la vagina. En estas pacientes se les recomienda dilatadores vaginales y todo para justamente evitar que se cierre mucho la vagina y que la paciente tenga dolor después, que tenga dispareunia. Después hay otros factores, eso, pues las pacientes que tienen síndrome genitourinario de la menopausia y que no usan tratamiento, el tema de la atrofia vaginal, producto de la menopausia, puede ser prevenido. Pasa que es un tema que no se conversa con la paciente y se debe conversar y la paciente también debe preguntarle a su médico. La prevención del síndrome genitourinario de la menopausia comienza antes de que se produzcan los síntomas. Los síntomas pueden ser esa sequedad vaginal, esa molestia que tiene la paciente cuando va a orinar y por supuesto al tener relaciones. Eso antes de que se produzca uno lo puede prever y entonces comienza el tratamiento. El tratamiento consiste, pues bueno, en mandar unas cremas con estrógeno para evitar que se produzca esa atrofia. Y bueno, y también mantener actividad sexual con o sin pareja, mantener esa vagina bien dilatada, ¿no? Y bien estimulada. Eso es bien importante para evitar. Pero sí, eso es otro de los factores de riesgo más importantes, ¿no? Si se está tomando medicamento para algún problema infeccioso, ya sea gastrointestinal o en otra área del cuerpo, eso puede traer una alteración de la microbiota vaginal y por lo tanto puede, digamos, favorecer infecciones vaginales y a su vez producir dispareunia. Entonces hay que tener cuidado cuando se está tomando ese tipo de medicamentos y estar alerta, pues, ¿no? Para luego Claro, restituir la microbiota, que vamos a hablar de eso yo, después. y también hay algunos medicamentos que pueden producir sequedad vaginal, algunos medicamentos que se utilizan para el acné, pueden producir sequedad de las mucosas. Hay algunos antidepresivos que también producen sequedad de las mucosas y por supuesto la vagina y la vulva. La vagina es una mucosa, entonces puede haber sequedad vaginal y producir un poquito de dolor. Otra cosa que es muy frecuente también, que uno debe explicarle a la paciente, es la lactancia prolongada. El aumento de la prolactina en sangre, que es lo que se produce durante la lactancia, puede generar atrofia vaginal también. Y puede haber dispareunia asociada a la lactancia. Entonces es importante para las pacientes se asustan. Entonces es necesario, bueno, la utilización de lubricantes y ayudarse un poquito mientras termina el periodo de lactancia. Ahora se ha promulgado mucho estas lactancias muy prolongadas y no son tan recomendables, tan prolongadas, porque no son
ni tan beneficiosas para el bebé, ni son beneficiosas para la mamá en este sentido, pues puede producir atrofia de los genitales, ¿no? Y además produce, pone al paciente en riesgo para osteoporosis, etcétera. Entonces, yo sé que ahorita hay unos grupos que dicen que, bueno, la lactancia hasta que el bebé quiera, pero creo que hay que poner un límite o por lo menos que no sea exclusiva esa lactancia y que no sea tan frecuente porque puede producir estos efectos secundarios. Ahora, otro factor de riesgo que es importante y de eso vamos a hablar también después es el juego previo para que haya una lubricación adecuada de la vagina. ¿Qué hay con respecto a eso? Por supuesto, hay que recordar que la excitación en la mujer tarda un poquito más que en el hombre en producirse la excitación. Para que haya una penetración sin dolor debe haber una buena lubricación y para que haya lubricación es necesario que las glándulas que están en la entrada de la vagina produzcan su secreción vaginal, o sea, esa secreción que es una lubricación, la glándula de Skinner y la glándula de Bartolini y necesita una estimulación. Por supuesto, a medida que la paciente avanza en edad, ese periodo de estimulación debe ser mayor. Y a veces también puede haber una disminución de la lubricación a pesar de la estimulación. Y en ese caso, pues uno le recomienda al paciente el uso de lubricante para evitar esta dispareunia. También algunos anticonceptivos pueden producir una disminución de la lubricación y con ello, pues esta dispareunia superficial. Pero bueno, esa es como la más fácil de resolver porque con lubricantes es suficiente. Entonces, hay pacientes que creen que el lubricante se utiliza como un fracaso del deseo sexual y no necesariamente es así. A veces hay deseo sexual y la lubricación no se produce de la forma satisfactoria que queremos que se produzca, ¿no? Y se pueden utilizar perfectamente los lubricantes. Ahora bien, en cuanto a los síntomas, sabemos que es el dolor, pero puede haber otros síntomas acompañando al dolor y cómo hacen ustedes el diagnóstico. Nosotros hacemos el diagnóstico, bueno, por supuesto por la historia clínica, la paciente nos cuenta cómo es el dolor, cuándo se presenta, y es muy importante para nosotros el examen de ese vestíbulo, de ese introito, sobre todo en las disparones superficiales. Hay que hacer un examen que se llama dígito-presión, es decir, tocar puntos a ver si hay algún punto doloroso. También hacemos un tacto que es introduciendo dos dedos en la vagina, viendo sobre todo las dispareunias profundas, viendo si hay algún foco de endometriosis o una enfermedad inflamatoria pelviana que pueden producir dolor. Estas dispareunias profundas, tardías, secundarias, pueden ser producidas por endometriosis o por una inflamación de las trompas, por una infección de transmisión sexual que se conoce como enfermedad inflamatoria pélvica. Entonces, para nosotros es muy importante. Por supuesto, el ultrasonido transvaginal nos permite ver si hay alguna otra cosa, si hay algún quiste, algún foco de endometriosis que podamos ver, si hay adherencias, eso lo podemos ver por ultrasonido y nos permite entonces orientar un poquito la causa para entonces, por supuesto, orientar el tratamiento. Ok, ahora bien, ¿estudios hormonales se hacen? Los estudios hormonales en este caso no son tan útiles, pudieran ser útiles en casos de pacientes con hiperprolactinemia, que también pacientes que no ven reglas y que tienen atrofia vaginal, que no tienen la edad de la menopausia, pues uno puede sospechar que hay una hiperprolactinemia o una insuficiencia ovárica prematura y ahí los exámenes hormonales sí tienen cabida. Pero en general, no, los exámenes es el examen físico el que nos da más información. Okay. Ahora, una vez hecho el diagnóstico, el tratamiento. Sabemos que hay varios tipos de dispareunia, pero en Por general, ¿cuál es supuesto. el tratamiento? Bueno, si la dispareunia es de origen infeccioso, por supuesto, tratar el agente infeccioso, en este caso la candidiasis, que es una de las causas más frecuentes. Otra causa puede ser el herpes, todas las infecciones que produzcan inflamación a ese nivel, ¿no? BPH, El BPH no produce dispareunia, porque el BPH es asintomático, las verrugas normalmente son asintomáticas, pero candidiasis, herpes, clamidia, gonococo pueden producir dispareunia, ¿no? En el caso de las pacientes con atrofia y pacientes sometidas a tratamiento con radioterapia,
es muy útil el uso de estrógenos locales. La gente le tiene miedo a los estrógenos porque son hormonas, pero los estrógenos locales actúan a nivel local, no se absorben de forma sistémica, pueden ser utilizados en cualquier momento, en cualquier paciente. Realmente las limitaciones son muy pocas. Son solamente las pacientes con cáncer hormonodependiente como el cáncer de mama. Pero para estas atrofias que no quieran usar estrógenos o que haya alguna contraindicación hormonal, ahorita disponemos de hidratantes vaginales que nos ayudan mucho a mejorar esta elasticidad vaginal y por supuesto el uso de lubricante. Por ejemplo, en las pacientes que tienen dispareunia asociada a falta de lubricación por cualquier causa, pues se le indica lubricantes. Ahorita hay lubricantes que son absolutamente iguales a la lubricación vaginal y son fabulosos para estas pacientes. Ahora, tenemos la dispareunia de origen, lo que es el vaginismo y la vulvodinia, que esos son pacientes más difíciles de tratar. En estos casos se puede utilizar anestésicos locales, son unos geles que tienen lidocaína, eso se pone en el momento de la relación para disminuir el dolor porque la zona está anestesiada. El problema es que a veces al anestesiar la zona pues el disfrute es mucho menor, pero se puede hacer un trabajo, generalmente uno refiere a los pacientes al sexólogo, que se puede hacer un trabajo de descondicionamiento de la paciente, pues, que ella relacione no dolor con la relación y así después pueda dejar de utilizar el anestésico local. Que, También se pueden utilizar antidepresivos que generan una disminución del dolor, el dolor que se puede producir a nivel vulvar, sobre todo en los pacientes con vulvodinia, es una cadena de dolor inflamatorio. Entonces, a veces los antidepresivos aumentan los niveles de serotonina en las neuronas que forman esta cadena de dolor y disminuyen el dolor neuropático, que es como lo llamamos nosotros. También se puede utilizar gabapentina, que son unos medicamentos que estimulan los receptores GABA y también son beneficiosos para desinflamar esta vía dolorosa, esta vía neuronal dolorosa. Los más difíciles de tratar probablemente son esos. hay fisioterapia de piso pélvico, también, bueno, ya hablaste de la terapia sexual, y Por supuesto. cambios de estilo de vida, por ejemplo, cambios de posición durante la relación Ujú. sexual. Por supuesto, Sí, comunicarse bien con su pareja es importante, ¿no? por supuesto. A veces uno se pone a ver la pareja no es cuidadosa durante las relaciones, no tiene paciencia para esperar que la paciente esté completamente excitada o que este preámbulo se haga de forma adecuada, está como desesperado, depende mucho también de cómo es la relación. Ahí el sexólogo o la sexólogo ayuda mucho para entenderse la pareja, ¿no? Ahora, físicamente también se puede hacer fisioterapia de piso pélvico, porque si hay una contractura muscular que genera dolor, pues la fisioterapia ayuda a relajar. También se pueden utilizar relajantes musculares. Cuando uno nota que el dolor, cuando uno toca la vulva o el introito de la vagina, es por contractura muscular, pues se pueden utilizar estos relajantes. Hay masajes vulvares que puede hacer la paciente o su pareja que puede inclusive formar parte del juego sexual, que también ayuda a relajar los músculos que están en la entrada de la vagina para disminuir la dispareunia, si esa es la causa. Ahora, ¿qué repercusiones tiene la, la dispareunia en la mujer y en la relación con su pareja? Porque esto es como una bola de nieve. Si no se Por trata supuesto. y si no se le pone, digamos, si no se trata la situación y se resuelve, eso va a tener repercusión no solamente en la vida personal de la paciente, sino en la vida, en su relación con su pareja o con sus parejas, ¿verdad? ¿Qué repercusiones pueden ser esas? Mira, afecta muchísimo la calidad de vida de las pacientes. Las afecta tanto que muchas veces las pacientes prefieren renunciar al sexo, cosa que es terrible porque los seres humanos necesitamos, somos seres sexuales, necesitamos tener relaciones sexuales. Es una necesidad fisiológica, con o sin pareja. Entonces las pacientes simplemente
rechazan cualquier tipo de relación sexual. Entonces es importante, primero, que la paciente entienda que el coito nunca es doloroso. Cuando el coito es doloroso es porque hay algún problema que hay que resolver. Las relaciones sexuales deben ser placenteras y no dolorosas. Por supuesto, ni hablar de la relación con su pareja, porque si hay dolor durante la relación, por supuesto la mujer no quiere tener relaciones y le inventa las excusas, lo que ha generado inclusive comentarios jocosos, ¿no? Que siempre tiene dolor de cabeza, que siempre le duele algo. Y realmente la paciente que pone muchas excusas es porque no disfruta la relación. Y si no disfruta la relación sexual, pues hay un problema, porque ahí debe disfrutar. Y si hay dolor, por supuesto, uno asocia el dolor, eso lo describió Pavlov hace años, el condicionamiento clásico. Si algo produce dolor, yo dejo de hacer ese algo. Entonces, si la paciente tiene dispareunia, pues la paciente no va a querer tener relaciones sexuales. Entonces es importante reconocerlo para tratarlo, porque repito, las relaciones sexuales nunca son dolorosas. Si son dolorosas es porque hay un problema que debe ser atendido. Sí, para aclarar o hacer un inciso acá, la dispareunia es una disfunción sexual orgánica, en donde hay sí, a menos que tenga un trasfondo psicológico, pero la mayoría de ellas son orgánicas, tiene un origen, digamos, de hecho, un problema que tiene la paciente. Pero la Exacto. repercusión, si no se trata, es que se crea entonces una disfunción sexual no orgánica, que es, por Claro. ejemplo, la pérdida de la libido, el interés por el sexo, lo que tú estás diciendo. Entonces, puede hacer ese switch, ¿verdad? Y convertirse entonces en una disfunción sexual no orgánica, ¿ok? Por supuesto, O inclusive, psicológica. claro, inclusive la paciente puede tener una anorgasmia. Es poco probable que una paciente que tenga dolor durante toda la relación tenga un orgasmo. Hay pacientes que tienen dolor al principio y después se les quita, bueno, y después logran disfrutar su relación. Pero es importante identificar el problema porque la paciente debe disfrutar toda la relación sexual, porque si no, no va a querer tener relación. Y las relaciones sexuales son importantes para las parejas, son importantes para las personas. Hay muchos estudios que dicen que una buena relación sexual, en la medida que orgánicamente se puede y se disfrute, como sea, es importante inclusive para la salud cardiovascular de las personas, para la salud mental, para un montón de cosas, para la socialización, para la mejor vida en pareja. La comunicación en pareja es importantísima. Por supuesto que la comunicación no solo se basa en la relación sexual, pero es parte importante de la relación de pareja. Entonces es importante atender cualquier problema que haya a ese nivel. Ahora bien, vamos al tópico de prevención. ¿Cómo se puede prevenir los episodios de dispareo? Eh, en el caso, bueno, prevenir las infecciones, nosotros los médicos, los tratamientos que hagamos a nivel vaginal, es importante saber que puede tener alguna repercusión en la dispareunia de las pacientes, o sea, generar dispareunia en las pacientes. Cuando se atienden los partos, hacer reparaciones adecuadas de esa vagina, cuando haya desgarros, y si uno no lo sabe hacer, pues referir a la paciente, a la persona que trabaje eso. Básicamente la prevención y tener una vida sexual sana, utilizar solo los lubricantes destinados para tal fin. A veces se puede generar dispareunia por irritación, por utilizar sustancias que pueden irritar la vagina. Eh, Hay algunos preservativos que tienen, no sé, que generan alergia en las pacientes, que tienen olores, sabores. Es importante que la paciente sepa si puede ser o no alérgica a estos, a estas cosas que se les ponen a los preservativos para evitar entonces el contacto con ellos. Eh, a las mujeres les gusta, hay muchas que les gusta rasurarse, pero nosotros como ginecólogos recomendamos recortar los vellos púbicos en vez de rasurar, porque el rasurado produce irritación, tener cuidado con los productos que se usen, algunos tipos de jabones, utilizar jabones neutros o jabones vaginales para el aseo vaginal. E inclusive la recomendación es no usar jabón a nivel vaginal o a nivel de la vulva,
porque es menos irritante y así hay menos probabilidad de que haya dispareunia en estos casos. Y por supuesto, la paciente que consulte en cuanto tenga alguna molestia durante la relación, porque hay algunas enfermedades que si no se atienden a tiempo, pues es mucho más difícil corregir el problema a largo plazo. Ok, y otra cosa importante que tú mencionaste es practicar los juegos previos para lograr una buena También lubricación, una buena comunicarse con lubricación. su pareja y evitar la violencia durante el acto sexual. Eso es importante recalcarlo. Y lo otro que no hablamos es practicar posturas sexuales, porque una de las cosas que no hablamos, Paula, es porque a veces el tamaño del pene es el causante del dolor. Y entonces hay que saber cómo manejar esa situación, porque hay posturas en las cuales se puede disminuir pues, la posibilidad de que haya dispareunia cuando el tamaño del pene puede ser parte de la causa del dolor, ¿no? Sí, a veces hay una desproporción, son vaginas estrechas con penes muy grandes, entonces hay que buscar, como tú dices, eh, ayuda extra con lubricación, relajarse, los juegos previos sirven porque distienden los músculos a nivel vaginal y evitar algunas posiciones que pudieran generar dolor. Esa es parte de la comunicación de la pareja, ¿no? Lo ideal, parte de la educación sexual que deberíamos hacer desde la infancia es eso, que las relaciones sexuales no pueden ser dolorosas, a nadie se le puede obligar a hacer algo que no le gusta o que le duele. La violencia sexual debe ser condenada, pues, porque eso genera dolor y no es el tipo de relación que las personas buscan, ¿no? Estas relaciones sadomasoquistas, el que las disfrute bien, pero si hay algún componente de la pareja que no le disfruta, pues no se deben llevar a cabo. Y el dolor, la comunicación con la pareja es importante. A veces muchos esposos no están al tanto de que la mujer tiene dolor durante la relación sexual. Y es importante que ella lo comunique no solo al médico, sino también a su pareja, porque a lo mejor vamos a necesitar ayuda de la pareja para corregir el problema, lo más probable. Entonces, él debe estar al tanto de que algo no está yendo de la forma correcta. Ahora bien, ¿por qué las mujeres no hablan de las relaciones sexuales dolorosas? ¿Cuál es el estigma? Bueno, en sociedades muy conservadoras en general no se habla de las relaciones sexuales y del sexo. Uno busca la conversación como terapeuta, pues. Uno como médico le pregunta, yo dentro de mi interrogatorio siempre le pregunto a la paciente, mira, ¿tienes pareja? ¿O tienes relaciones sexuales? ¿Cómo son tus relaciones? ¿Satisfactorias? ¿No tienes dolor? ¿Tienes orgasmo? Todo eso hay que preguntarlo, porque aunque uno no sea sexólogo, pues uno de alguna manera es el médico de cabecera de las mujeres y hay que identificarlo. Pero es raro la paciente que llega y se sienta y te dice que tiene problemas al tener relaciones. Ahora las mujeres más jóvenes tienen otro tipo de educación. Internet ha colaborado un poquito a que se abran más y que identifiquen el problema, que busquen en Internet qué es lo que le pasa y que la solución pasa por ir a un médico y comentarles lo que les está pasando. Entonces, eso ha ayudado un poquito a que la paciente se abra un poquito más. Pero las mujeres de mayor edad, pues no, muchas mujeres menopáusicas, uno les habla de sexo y ellas simplemente contestan, doctora, yo estoy muy vieja para eso. Y, y cuando uno indaga un poquito más, resulta que, bueno, que no son relaciones placenteras, que hay mucha dispareunia por la falta de estrógeno, y son pacientes que les mandamos tratamiento y pueden mejorar y pueden tener sus relaciones o su coito satisfactorio. Entonces, pero sí, yo creo que en las sociedades conservadoras es difícil que la paciente venga con ese motivo de consulta, pero uno como médico debe preguntar. Y bueno, y parte de estos podcasts contigo es que la gente sepa que no es normal que la relación sexual duela y que debe consultar a un médico cuando eso suceda. Y que no le dé pena, que nosotros estamos para ayudar. Y como tú, en relación a lo que dijiste, para decir que nunca se es lo suficientemente viejo para no tener relaciones sexuales o no tener deseos sexuales. Yo creo que eso no es una limitante, pues. No, claro que Las no. limitantes pueden ser otras, pero la edad Está.
en ningún momento pues es una limitante. Sí, sí, la sexualidad se acaba, la sexualidad puede evolucionar, el tipo de relación sexual puede evolucionar, pero la sexualidad como tal se acaba en el momento que la persona muere y comienza en el momento que la persona nace, porque la sexualidad no es solamente tener el coito o tener una relación con penetración, hay muchas manifestaciones que son sexualidad. El contacto, los besos, los abrazos, todo eso es sexualidad y eso no se pierde jamás. Entonces es importante que la paciente lo reconozca. Y si tiene su pareja y aunque no la tenga, la sexualidad no se acaba por eso. La sexualidad es con uno mismo también. Ahora bien, ya para finalizar una reflexión final para todas las mujeres y los caballeros que nos están viendo, porque ellos también son parte importante, porque en este sentido, eh, una reflexión final acerca de el tema de la dispareunia en la mujer. Bueno, yo creo que ya lo dije, es importante saber que las relaciones sexuales deben ser algo satisfactorio, no dolorosas. Las relaciones sexuales dolorosas no son normales, pero pueden serlo. Uno puede ayudar a la paciente. Entonces debe consultar, que no le dé vergüenza, debe consultar con su pareja, debe consultar con el médico para entonces nosotros buscar la solución al problema de la dispareunia para que la persona tenga sus relaciones sexuales sin ningún dolor. Es importante que lo sepa. Y lo que hablamos de las medidas preventivas, lo más importante es la lubricación, lograr a través de los juegos previos o con el uso de lubricantes una lubricación adecuada, que es una de las principales causas de dispareunia en las mujeres y es una de las que tiene más fácil solución. Pero importante, las relaciones, la penetración, el coito no debe doler. Si duele, deben consultar con el médico, con el sexólogo, con la persona que los pueda ayudar y orientar. ¿Cuál es el primer especialista que debería consultar la mujer que tiene dispareunia? Generalmente el ginecólogo, porque uno logra identificar si uno puede resolver el problema, si es algo infeccioso, si es algo funcional, y si vemos que ya necesitamos la ayuda de otros especialistas, pues uno mismo refiere a la paciente al especialista que la puede ayudar. Pero en primera instancia el ginecólogo es la persona que, o el médico, el especialista que puede ayudar a la mujer. Perfecto. Gracias, Paula. No me queda más que agradecerte de nuevo tu presencia acá, como siempre, clara durante todo el podcast, todas las preguntas que te hacemos. Y bueno, como no nos vamos a ver más en podcast, sino hasta el año que viene, este es el último que estamos haciendo, no, el último por este año. Ya, Exacto. ya este es el tercer año. El año que viene ya es el cuarto y este año vamos a finalizar con el podcast 80 y vamos rumbo al 100. Qué bueno, qué bueno. Bueno, gracias a ti Alejandro por la confianza, por invitarme. Para mí es un placer la educación a las pacientes para que ellas estén alertas de su salud y sepan qué hacer en el momento que presenten alguno de estos síntomas. Gracias. Gracias, chao.